la grabación. Se va a ver una parte fea en la grabación, pero no importa. En esta actividad, en esta clase tenemos tres evaluaciones de esta clase. Uno es un cuestionario que tienen 15 minutos para hacerlo y que va a estar abierto hasta las 4:30. ¿Sí? Y después hay dos evaluaciones que son tareas. Las tareas son la presentación de dos situaciones, casos clínicos, como quieran. Tienen que cumplir, o sea, cumplir los objetivos, escribir lo que se les solicita y lo tienen que subir al campus, preferentemente en formato PDF. Les digo formato PDF porque es más fácil de leer y de evaluar. Si es un formato Word hay que bajarlo y volver a No, subirlo. además que es inalterable el PDF, en cambio en Word Claro, sí. por eso les puse preferentemente PDF. Entonces nosotros los vamos a ir viendo y corrigiendo, ¿sí? Tienen hasta el 24. Y si ustedes me dicen, ay, profe, el 24 de la noche no pude entrar, no se, miren, tienen casi 6 días. O sea que no se prolonga la fecha de entrega, ¿sí? Porque tienen 2 días para, o sea, no es muy difícil, son dos situaciones. El año pasado las habíamos hecho una en foro, pero me da la impresión que el foro es más complejo porque hay que entrar, salir, participar, insistir que participen. Acá podemos hacer la misma devolución individual que en un foro eh, Por y ahí lo podemos discutir igual el martes que viene. exactamente. Bueno, el que viene no el otro. Claro, el que viene es feriado. Claro, por ahí como creo que vamos a empezar con desarrollo el otro martes. Claro. Por ahí podemos conversar algunas cuestiones. Hola Bárbara y Brian, hola Isabela, hola Daniel. Eh, entonces, para el cuestionario Buenas son tardes, conceptos. profesor. ¿Quién habla? Bárbara y Brian tienen el micrófono Bárbara y abierto. Brian. ¿Querían Eh, preguntar algo, chicos? No, se ve que se les quedó el micrófono abierto. sí. Eh, Hola, profe. No, yo no fui, recién lo acabo de activar. bien, Ah, bien. Bueno, buenas tardes igual. Buenas tardes. Entonces, las evaluaciones son esas tres. Eh, Después vamos a ver si organizamos o no evaluaciones integradoras. Eh, Vamos a ver cómo desarrollamos la parte de desarrollo, valga la redundancia, o algunos otros temas. Eh, la doctora Reñando va a trabajar sobre apego, etcétera, etcétera, cuando termine tóxico. ¿Sí? Ella va a tener que ser un día distinto, los martes ella no puede, pero por ahí jueves o viernes, en un horario que ustedes puedan, eh, ella va a dar apego y por ahí va a dar, a lo mejor vuelve con Dojad de los primeros 1000 días, pero desde un enfoque distinto, porque ella tiene otra formación dentro de lo que es la psiquiatría infantil, entonces, ¿no? El año pasado ella habló de eh, semiología del niño, ¿no? La parte psiquiátrica, así que, bueno, siendo y 5 vamos a empezar. Yo voy a compartir, paciencia, no voy a compartir paciencia, tengan paciencia para... Díganme si ven, todavía nada. Ay, sí, pero todavía no lo vemos en pantalla completa, ahí Gaby. lo puse pantalla completa, voy a volver para atrás, ahí está. Ay, sí. ¿Lo ven? Se ve perfecto, ¿eh? Sí, sí, se ve. Bueno, hoy vamos a compartir dos temas que la verdad que son muy importantes porque son el nexo entre la pediatría, la familia, el ambiente, ¿no? Lo que hablamos el otro día de la ampliación de esa definición de la OMS que hablaba Mercedes, lo espiritual y lo emocional.
Y además son el nexo con las otras especialidades. Desde acá nosotros jerarquizamos otras especialidades o disciplinas de la medicina, ¿no? Y de la salud. Entonces, para mí es son importantes estos temas y ya vamos a recordar algunas cuestiones que vimos cuando hablamos de salud de la comunidad. Son el nexo con la medicina del adulto, ¿no? O sea, que hagan la Exactamente. especialidad que hagan, justamente esto es lo que va a predisponer a las patologías que vean en los adultos, ¿no? Un poco esta diapositiva nos plantea, ¿no? Que nosotros, esta visión epigenética habla de que nosotros somos el resultado de una historia evolutiva, ¿sí? En la que se construyó a través de la evolución nuestro genoma y que fue evolucionando, ¿sí? Desde que el hombre es hombre, Homo sapiens, Neandertal. Pero además, algo más actual, que es la historia de nuestro desarrollo, del desarrollo del niño, que comienza en el momento de la concepción, no del nacimiento, de la concepción, y a veces antes, ya vamos a ver después en Dohad, y que reúne las interacciones nuestras y de nuestro entorno con el medio ambiente, ¿no? Es un poco, como dice acá, es la historia que enfrentan nuestros genes con el mundo que nos rodea y el bagaje de experiencias que tenemos que nos van cincelando o tallando o esculpiendo nuestra personalidad y que nos hace únicos, ¿no? Claro, esto creo que, así como en forma simple, decir que no solamente lo genético es lo que nosotros vamos a manifestar en todos nuestros sentidos, no solamente en las enfermedades o patologías que podemos llegar a cursar, sino que lo genético es una base, pero que hoy se sabe que está sumamente moldeada por todo lo que sucede alrededor, ¿no? Por el medio Exactamente. ambiente, por la historia, por la nutrición, por las vivencias, por todo lo que va sucediendo. Hoy se conoce eso, antes se pensaba que era todo netamente genético y esto es la epigenética, ¿no? Saber que Sí. no solamente lo genético, el ADN, sino que también está todo lo que va modificando esta genética, digamos. Inclusive mucho antes ya Ortega y Gasset decía yo soy yo y mis circunstancias. O sea, como ese enfoque desde la filosofía es anterior y recién ahora, ¿no? Se está incorporando a lo que es la genética y a lo que es las ciencias de la salud, por no ser tan egoístas y hablar solamente de la medicina. Claro. Y lo que dice acá es que estas experiencias modulan la expresión de los genes. Por eso dice que estas dos historias que contábamos antes se juntan cuando las experiencias modulan la expresión de los genes, ¿sí? Desde alejándonos desde lo que es el determinismo, ¿no? Que es lo que hablaba Mercedes, o sea, no es solo nuestra genética la que estamos atados, sino que nuestro entorno puede llevar, ¿no? A modificar esos genes. Hasta principios de los 2000 predominó una visión genocéntrica en la cual la naturaleza, el genoma heredado de nuestros padres, tenía un papel predominante. Podríamos plantear casi que es un paradigma, esto es un cambio de paradigma, en el cual eh, ese papel predominante, la selección natural, las mutaciones, era la única fuerza que podía cambiar la genética. ¿Sí? Entonces, el individuo podía cambiar solamente por lo que implicaba la selección natural o por las mutaciones. Pero ahora, aunque fíjense que yo esto lo puse acá, con fuertes resistencias es difícil vencer viejas creencias, ¿no? Eh, se sabe que el genoma no es algo estático, es un sistema reactivo, o sea que reacciona a esa compleja red regulatoria que responde a señales ambientales producidas y o recibidas en entornos tan cercanos, fíjense, como el ambiente celular que rodea a ese ADN, las organelas de la célula o el individuo completo, pero también al entorno familiar, al social, a la cultura donde está insertada el individuo.
Fíjense lo importante, y ya lo vamos a ver en Dohad, de relacionar esto con lo que vimos la semana pasada sobre la familia como factor de protección o factor de riesgo. Esto se ve muy claramente desde lo nutricional, ¿no? Y cómo Exactamente. una nutrición adecuada además puede cambiar totalmente, porque cambia básicamente la química del cuerpo, ¿no? Y cambia la química de las células y eso nos va modificando sin dudas. Y en lactancia materna es fundamental también. Se ve en el niño Ese es que... como el pilar, ¿no? Claro, Y está comprobado, y bueno, uno de los mejores trabajos de investigación que hay a nivel mundial es el que hizo ya hace tanto tiempo la Organización Mundial de la Salud con lo que son las tablas de percentilado de niños, que fueron niños amamantados, que se los siguió por más de 20 años, y se vio que el crecimiento en estos niños con lactancia materna exclusiva es diferente al de los niños que no han recibido esta lactancia materna exclusiva. Y bueno, ya vamos a hablar de lactancia, ¿no? Pero es un sí, mundo y se sabe cómo cambia a futuro nuestro pronóstico en cuanto a patologías, en cuanto a exactamente. inteligencia, Dislipemias y pero en diabetes, todo, el desarrollo obesidad. neuronal, en coeficiente intelectual, Gaby. O sea, eso está Sí, comprobado. sí, apego, Los todo, yanquis sí. sí, a los yanquis que les encanta hacer estadística de todo. Me acuerdo en uno de los congresos de lactancia materna, habían hecho una estadística de que quién iba a ganar más dinero en el futuro, y los niños amamantados con leche materna exclusiva ganaban más dinero en el futuro, decían, ¿no? Los estadounidenses dentro de todos los beneficios, ¿no? Porque Sí. claramente modifica nuestras neuronas y hace que sean mucho mejor, ¿no? Y mirá, y acá yo en el año 2000 hice un trabajo que lo presentamos en Salta con Mónica Asensio, una ex residente del hospital, sobre qué beneficios jerarquizaban los padres de la lactancia materna. Y nos basábamos en 4 beneficios y el económico era el último. Mm. Era primero el beneficio afectivo, el vínculo y el inmunológico. Creo que por encima estaba el inmunológico. Y el económico era el último, que lo hicimos en los centros de salud y en el consultorio privado. Mónica lo hizo en el centro de salud y yo todavía no trabajaba en la MUNI. Y ahí no había diferencias, o sea, inclusive en los sectores más económicamente que tienen menores ingresos, tampoco jerarquizaban lo económico Lo económico. como primer factor. Dice que esta nueva visión, ¿no? Postula que no hay factores genéticos que funcionen independientemente de los ambientales y que no hay factores ambientales que puedan ser estudiados independientemente del genoma. De lo que se desprende como concepto fundamental de esta visión, que el fenotipo emerge exclusivamente de la interacción entre el genoma y el ambiente. En la concepción más alta del ambiente, ¿eh? Porque cuando hablamos de megaminería también tenemos que hablar de genoma. Y el ambiente también acá implica la familia, como vos bien Claro, decís, lo que hablamos ya la semana pasada, ¿no? Porque por ahí un ambiente solamente se imagina lo que es el medio ambiente, digamos, pero el ambiente es donde el chico se está criando, la familia, la exactamente. alimentación, la lactancia, ¿no? Es que es el ecosistema de nuestros niños, la familia. Exacto. Entonces, lo que plantean es que el gen, más que controlar el desarrollo, el crecimiento y el fenotipo, son catalizadores que dependen del contexto. Y ese contexto es el ambiente, el microambiente, el macroambiente, ¿no? Entonces, son catalizadores del desarrollo. Y este desarrollo puede ser programado, alterado, revertido, de acuerdo con las interacciones o experiencias del individuo con el ambiente. El impacto de estas experiencias es excepcionalmente fuerte sobre la arquitectura del organismo en su conjunto y sobre el cerebro en particular, por lo que los periodos prenatal, infancia y adolescencia constituyen etapas que ofrecen una gran oportunidad, pero también una gran vulnerabilidad para su desarrollo. Y acá está el nexo, y lo vamos a seguir viendo, con otras especialidades, con un clínico, ¿no? Con un cirujano, con un ginecólogo, con todas las especialidades que podemos trabajar nosotros desde lo que implica la familia, la violencia, la alimentación
etcétera, 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 ya lo vamos a ver más en Dojad. Y creo que es muy importante esto que dice ahí la última parte de la frase, que podés construir o también podés hacer más vulnerable, ¿no? O sea, de Exactamente. acuerdo a lo que sucede alrededor, eso puede cambiar para mejor o puede cambiar para Para peor. peor. Entonces, fíjense, un ambiente que promueve el crecimiento, nutrición adecuada, pleno de estímulos cognitivos y emocionales. Recuerden que Mercedes la semana pasada incorporó lo emocional y lo espiritual al bienestar, cuando nosotros hablamos de definición, de salud, y va dando forma al cerebro en desarrollo para lograr una estructura altamente integrada y capaz de desarrollar múltiples y complejas funciones. Y abajo nos habla de un ambiente adverso, con pobres condiciones nutricionales, escasas o nulas interacciones sensoriales y sociales, resulta de un cerebro, ¿no?, en riesgo, incrementando, ¿no?, las posibilidades de un desarrollo patológico. Entonces, eh, yo recuerdo en el año 80 a ver, recién terminaba, terminaba la residencia, 83, antes de venirme para acá en Casa Cuna, en La Plata, hubo una jornada de neurología, eh, estaba Marco Kuminski, y fue, ahora no me puedo acordar, uno de los capos de neurología de ese momento. Frey, no me acuerdo el nombre, empezaba con F. Y en ese momento decían que de cada dos o tres chicos en ese momento le decían oligofrénicos, pero con retraso del crecimiento, de cada dos, tres eran por falta de estímulo. Porque en realidad veníamos a trabajar en ese momento, recién se habían hecho las guías chilenas de estimulación precoz. Y lo que se estaba tratando de implementar es la estimulación precoz, ¿no? Entonces, Justo cuando vos leías esto, a mí me hacía recordar muchas situaciones que hemos vivido en el hospital, con niños que uno por ahí nos pasa de decir, bueno, ¿tiene un retraso madurativo o es falta de estímulo? Y cuando uno comienza una terapia con una estimulación temprana y demás, el chico responde perfectamente. Entonces ahí es donde uno se empieza a dar cuenta cómo afecta este medio. Y en una de las cosas que lo vemos muy claramente en niños, que por ahí se ha llegado a la situación de separarlos de su familia de origen, por alguna situación, por ejemplo, de violencia familiar o lo que fuere, y niños que eran que permanentemente se internaban, que con un retraso neuromadurativo muy importante, que vivían enfermos y de pronto cambian de familia y el chico no se interna nunca más, y el chico no se enferma nunca más, y es un nene normal que va a su colegio y que pasa de grado y demás. Entonces es muy claro y se ve mucho en la pediatría y es muy triste ver que en realidad esto es algo que socialmente podríamos cambiar dándole mayores condiciones de vivienda y de todo, ¿no? Y hoy pensar que en Argentina tenemos uno de cada seis, o sea, no, perdón, 6 de cada 10 niños que viven bajo el índice de pobreza, es bastante duro, ¿no? Porque uno sabe que eso sin dudas los va a afectar y que van a ser adultos con varios problemas. el aprendizaje, el aprendizaje es un hecho social, ¿sí? O Mm. sea, nosotros aprendemos porque tenemos a otro, o sea, el ser humano aprende solo, pero si tiene a otro que lo guía, aprende más. Eso Vygotsky, que es es como una guía pedagógica para muchos docentes, que era un ruso que vivió durante la Revolución Rusa, que murió muy joven de tuberculosis. Él lo llamaba zona de desarrollo próximo, porque era donde vos te desarrollabas en esa zona con esa otra persona u otro elemento, otro sujeto que te enseñaba y te hacía crecer, ¿no? El niño, hay una película, no me llamo el nombre, no me acuerdo el nombre del pueblo en Francia, donde encuentran a un chico en la selva. Mm, Y ese chico le faltaban pautas de desarrollo, porque no tenía otro, claro. ¿sí?, con quien La teoría desarrollarse. El famosa de las salvaje de neuronas Aviñón es. espejo, ¿no? Ese, Aviñón, como dijo, sí,
Entonces, sí, Mechi, discúlpame. No, disculpa, Gaby, no, que justo es la famosa teoría de las neuronas en espejo, que a mí siempre en el consultorio es algo que me gusta mucho explicarle a los papás, de que los niños aprenden de su ambiente. Yo siempre introduzco un poco esto sin decirles que es epigenética, ¿no? Pero explicándoles lo que uno puede influir y la suerte que tenemos los pediatras, yo creo que es una de las cosas que más me gusta de la pediatría, de poder ayudar a esas familias a realizar esas modificaciones y cambiarle el futuro a esa criatura, ¿no? Para bien, obviamente. Y las neuronas en el espejo son justamente, están descritas, que el niño aprende de su alrededor, pero aprende mucho más por imitación que por lo que uno le dice. O sea, no basta con uno decirle, no, debes comportarte bien y no gritar y comer de tal o cual forma, si uno no lo hace. El niño aprende mucho más de lo que ve que de lo que uno le dice. Entonces yo siempre les decía esto a los padres porque es muy importante como papás y como mamás tener esa responsabilidad de que el niño está aprendiendo de nuestro accionar diario, permanente. Entonces, es mucho más valioso eso que si nosotros le decimos comportate bien y nosotros no nos comportamos bien, o no mientas y nosotros mentimos, o sentate bien y nosotros no nos sentamos bien, ¿no? Tiene que ver con eso y es muy importante saberlo. Creo que como padres es algo muy valioso saber que no solamente aprenden de lo que les decimos, sino que aprenden mucho más de lo que ven. Y esa es la teoría de las neuronas en espejo. Dani, ¿cómo era el niño de... Del niño de Aviñón. El niño de Esto, Aviñón? esto también quiero decir que la psicología también lo viene pregonando, a pesar de que durante los años 2000, sí, efectivamente, digamos, la genética había copado todo el lugar y había desprestigiado al psicoanálisis fundamentalmente. Y bueno, quedamos como la voz gritando en el desierto, digamos, los psicoanalistas, eh, promoviendo toda la importancia del medio ambiente, digamos, ¿no? En la formación y el desarrollo humano. En la bibliografía yo subí los dos PRONAP, el capítulo de PRONAP de Dohad y de epigenética. Y en uno de ellos, yo creo que es el de Dohad, habla del psicoanálisis y las modificaciones en la acetilación o metilación. eh, no me acuerdo cuál de los dos, pero están los capítulos del PRONAP que son de bibliografía, que son de 2019, así que si los quieren leer, son muy interesantes. Están en la página, ¿no? En Sí, DAW. son cortos y muy fáciles de leer y la verdad que valen la pena. Bueno, fíjense, el desarrollo saludable de un infante depende de la capacidad de su organismo de responder ante una situación de estrés y de la habilidad de apagar esa respuesta cuando la fuente de estrés ha sido eludida o eliminada, ¿no? O sea que por ahí sería la función del estrés. El problema es cuando uno está en alerta permanente. Este sistema de respuesta al estrés se desarrolla en la etapa perinatal y en la primera infancia. Fíjense que en la zona son las épocas de vulnerabilidad o plasticidad. Miren, mientras las experiencias estresantes moderadas o de corta duración son positivas, ya que son necesarias para adaptarnos a las exigencias del ambiente, ahí lo compara con una vacuna, el estrés de situaciones graves y de larga situación tiene consecuencias tóxicas. ¿Sí? Eh, Cuando este niño no dispone de un soporte parental o social que amortigue esas experiencias adversas, ellas se van integrando al desarrollo del cerebro, aumentando las probabilidades de aparición de dificultades en el aprendizaje y de trastornos físicos o mentales. ¿No? Yo quisiera hacerles una pregunta acá. ¿Puedo? Pregúntale. Sí, cómo no. Me gustaría preguntarles así de la vida, ya son personas adultos jóvenes, eh, ¿qué le dirían a alguien que les pregunta si a un bebé se lo deja llorar? Un bebé recién nacido. ¿Hay que dejarlo llorar? ¿Qué escucharon al respecto? ¿Qué opinión tienen? A ver quién se anima a hablar. Ninguno tiene opinión. Che. Qué pena. ¿Hay alguno que sea mamá o papá? Sí, sí, Dani. claro. ¿Sí? ¿Dani? Bueno, tengo también algún bagaje teórico para contestar. Claro, porque Este, viene Ah, de él, claro, él viene de... así no vale.
Además del papá con bagaje, no. Sí, A ver, igual como díganme el padre no resto. la vemos como cualquiera, digamos. No, por Sí, tal supuesto cual, que no. obvio. ¿Qué opinan? A ver, ¿quién se anima? Elmer, Ailén, Franco, Brian, algunos de ustedes. Profe, Judith, No les vamos a hola. decir sí, nada. Es sí, para... ¿quién Eh, anima? creo que creo que se debía que tenía cuando el bebé llora, o sea, hay que hacerlo llorar porque tiene que generar la primera bocanada de aire y creo que también le facilitaba a eliminar, o sea, hacer expectoración. Pero eso está hablando del recién nacido. Claro, ahí estamos hablando del momento del nacimiento, ¿no? Que sí, es muy importante esa primera bocanada de aire y ese llanto inicial es muy importante, ¿no? Porque justamente genera una presión positiva muy, muy fuerte para hacer desplazamiento de ese líquido que hay a nivel alveolar, y eso sí, pero estoy hablando de cuando ya un bebé que ya está en su casa, que está todo bien, ¿hay que dejarlo llorar? Eso lo van a decir, porque ustedes ahora son estudiantes de medicina y la gente les va a empezar a preguntar de todo. Y Claro, van lo a ir dejo a llorar, conocer niño, el no. sobrinito recién nacido y la mamá les va a decir, ¿qué hago? ¿Lo dejo llorar? Hola. Profe, Sí, a ver, ahí se están animando, sí. perdón, yo siempre escuché a mi mamá decir, mis ¿Quién abuelas, si era habla? por hambre, ¿sabes? De comer o es porque tienen cólico, tienen que calentar la pancita del nene, algo así. Bien, sí, así tal cual lo decís, es como dicen las abuelas. Pero el tema es, el bebé llora y llora por muchas cosas, ¿sí? Pero el tema es si dejarlo llorar o no dejarlo llorar. Y antes se decía, no, déjalo llorar porque se malcría. Eso es algo que uno Exactamente. escucha y escucha habitualmente y todavía lo seguimos escuchando. Ah, soy yo que Mira, escucho mi rebote en alguno que está Sí. abierto el micrófono. Eh, habla Karina. Yo creo que, yo no soy mamá, pero he visto algunos sobrinos y creo que es un tiempo también de conocerse, ¿no? La mamá o el papá con el bebé, de conocer el llanto, cómo se comporta, los movimientos, la carita, no sé. exacto, Danina. Sí, eso está Desconozco muy en bien. teoría, pero creo Creería que que es una dependiendo de relación la que se tiene situación. que generar y uno tiene que ir avanzando. Creo que es para que se independice. Supongo que el Exacto. llanto del dolor no debe ser igual, pero Todo esto que están diciendo está buenísimo y me encanta que se hayan animado a empezar a hablar. Y es así, ¿sí? Uno como mamá y también como pediatra nosotros les ayudamos a la mamá en eso, en aprender a descifrar, ¿no? El llanto no es el mismo para todo. Pero acá lo que vamos es, si se deja llorar mucho, no se Claro. deja llorar ¿Lo mucho. dejan El o no lo bebé dejan llorar? no A ver, se lo alguien que se deja juegue. llorar. Al bebé no, no se lo debe dejar no, llorar. no, ¿Por por qué? eso. Justamente por esto que nos acaba de decir Gaby, ¿sí? El estrés prolongado en el tiempo, ¿sí? Y demás, hace que o sea, lo modifica. Justamente esto que estamos hablando de epigenética, ¿sí? Lo deja en una situación de sobresalto, que después es un niño que puede tener dificultades para el aprendizaje, que puede tener dificultades sociales para relacionarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque un bebé llora porque necesita asistencia, un bebé llora porque requiere saber que hay alguien adulto que lo va a cuidar. Entonces hay que acudir y hay que decirle, sí, estoy acá, no llores. No sé qué querés por ahí al principio. No sé si querés Exactamente. teta, si Acá querés que te estoy. cambie el pañal, si tenés frío, si tenés calor, no lo sé. Pero estoy acá, soy el adulto que te va a cuidar. Entonces nunca se los deja llorar. Y después uno ve, por ejemplo, muchos trastornos, pero algo tan simple como el niño ese que lo quieren dejar en el jardín y no hay manera, y se agarra la pierna de la mamá o del papá y no hay forma de dejarlo y la mamá se lo quiere despegar así como no sé, como una garrapata y no se lo puede despegar. Y por ahí es un niño que no sabe si su mamá va a estar cuando la necesite porque lo dejaron llorar y llorar y llorar y llorar, entonces tiene miedo que lo vuelvan a dejar en algún lugar, porque no sabe si después va a volver esa mamá o ese papá a buscarlo. Entonces, fíjense cómo eso después va modificando a lo largo del tiempo. Y muchas veces la mamá dice, ay, pero yo no sé por qué no se quiere quedar al jardín. Pero no sé, y por ahí lo dejaste llorar demasiado cuando era muy pequeño, ¿sí? Y todo eso va generando un estrés totalmente innecesario. A los bebés no se los deja llorar y los bebés no se malcrían por tenerlos en brazos. Los bebés Exactamente. hay que ponerle límites en su momento, cuando sea el momento de los límites y demás, porque estamos también para eso y para enseñarles. Pero al bebé no se lo deja llorar justamente por esto, porque hay una modificación genética que después, a posterior, en su vida de adulto, ni te cuento si acá Dani nos habla un poco de psicoanálisis,
su vida de adulto, todo lo que le puede acarrear esta situación de haberlo dejado llorar innecesariamente. No digo 2 segundos, ¿no? De que lo lloró un poquito mientras la mamá está en el baño, eso no pasa nada, pero sí hay muchas escuelas, por ejemplo, hay escuelas para enseñar a dormir a los niños, que a los niños no se les enseña a dormir. También eso Duérmete ya después lo niño, podemos hablar yo más lo tengo por ahí, adelante. el duérmete niño. Sí, un libro que se hizo famosísimo y que lamentablemente lo han usado muchas Es mamás. atroz. Es atroz y una de las Es cosas que atroz. hace es dejarlo llorar, pero dejarlo llorar eternamente el chico, o sea, cada vez más y cada vez, o sea, como que sos mejor a la medida que más lo dejas llorar. Lo condicionás como los perros de Pavlov, o sea, más algo parecido a ese Terrible, duérmete niño. terrible. Búsquenlo Entonces, por ahí, bueno, capaz que está en PDF. claro, saber, o sea, yo esto lo traigo a colación porque saber que esto que nos está diciendo Gaby no es algo teórico, o sea, yo todo lo que Gaby va diciendo me gusta como llevarlo a la práctica, a lo que vemos, a lo diario, ¿no? Entonces, quiero que tengan como en cuenta esto, que son pequeñas cosas que uno dice, no es lo mismo dejar llorar a un bebé que no dejarlo llorar y asistir a su llamado inmediatamente. No es lo mismo darle alimentos naturales que alimentos chatarra. No, o sea, no es lo mismo y lo vemos, no es algo teórico solamente. Cuando venían, los chicos los primeros 2 meses que decían si se pega el brazo, si se acostumbra, si lo malcrio, ¿no? Entonces yo le decía que el bebé nace, ahora más le decía, el bebé nace y de golpe se encuentra con un mundo distinto a lo que era la panza de la madre. Ruidos, necesidades, lo tocan, lo secan, tiene frío, ¿no? Porque ese bebé existía desde antes de nacer. Entonces, es como si le digo, vos de golpe desapareces y apareces en Checoslovaquia. Y en ese entorno encontrás un tipo que habla español. Bueno, lo mismo siente el bebé cuando lo ponen en el pecho y escucha los latidos de la mamá, que eran lo mismo que escuchaba dentro de la panza. Exacto, cuando la Hacete esa curan, idea. cuando las luces no son muy fuertes, cuando los sonidos no son muy fuertes, ¿sí? No es lo mismo tener un bebé en un lugar lleno de gente, con volúmenes súper altos, con una luz muy estridente, y en una sillita o en un huevito, que tenerlo en brazos, en una habitación con una luz tenue, con unos sonidos bajos. Eso lo va modificando, sin dudas, sin dudas. El bebecit son brazos ortopédicos, así como la mamadera es una No teta son brazos. ortopédica, el bebecit es como si fuera un brazo ortopédico, uno de metal. Los brazos de la mamá se hicieron para tener al bebé a UPA y no lo Exacto. otro es para una situación de emergencia. Después podemos hablar en algún momento también de porteo, que por ejemplo ahora es una buena forma de las mamás que están criando solas, que no tienen la familia ampliada y que por ahí los brazos también los necesitan para otras cosas. Ahora existe el porteo, que es una forma de tener al bebé bien pegadito al pecho de uno, sin necesidad de estar con los brazos ahí atados. Exactamente. Profesora, hola. Sí, Profesora, yo tengo una pregunta en relación a lo que estamos hablando. escucho muy mal y muy bajo. ¿Soy yo? Se escucha abajo, Elmer. Ah, hola, profe, ¿me Sí, escucha ahí ahora? sí. Ah, ya. Le decía que tenía una pregunta. Yo Sí, que, un caso muy particular, cuando el nene está llorando, o el bebito está llorando, y la madre decide dejarlo llorando, pero la madre vive con familiares, ya sea el tío, el abuelo, o sea, quien fuese, o el primo tal vez, y el tío decide ir a agarrarlo al nene para calmarlo, ¿sí? Y el nene no se calma, y la madre resulta que salió a hacer algunas compras. En ese caso, profe, ¿qué sería? ¿qué? ¿Qué ¿Cuál es se la pregunta? haría ¿Qué se haría en realidad? si la madre salió y el chico llora y el adulto no responde a otro adulto? En realidad está Exactamente. bueno saber que cuando un bebé nace necesita a su mamá. Entonces está bueno siempre hacer una consulta antenatal, que es cuando la mamá está embarazada, y explicarle que el primer tiempo ella va a necesitar ayuda, pero para que el otro salga a hacerle las compras. Porque el bebé en general la va a necesitar a ella. A veces los papás también pueden calmar muy bien a los bebés y demás, pero en un inicio, este binomio tan maravilloso y tan mágico que es de la mamá y el bebé,
la mamá es la que tiene las tetas y es la que lo alimenta, entonces es como difícil a veces calmar a una criatura que cuando no está la mamá. Entonces, decirle, yo le diría desde antes, ¿no? Que no vaya ella a hacer las compras, que tiene que ir otro, o sea, que necesitamos otras personas, y necesitamos ayuda, sin duda, se necesita mucha ayuda cuando nace un hijo, pero que la otra persona se organice. O por ahí, cuando ya le diste la teta, salir rápidamente a hacer algo y dejarlo medio dormido y demás, ¿no? Pero creo que la organización y el hecho de la familia ampliada, de la contención, eso es lo más importante. Puede pasar situaciones así, que no son las deseadas, que no es lo que uno quiere, pero bueno, si sucede una vez no pasa nada. Ahora, si es sistemático, que la criatura llora y llora y llora, ese es el problema, ¿no? Eso es lo que va a haber una modificación en su comportamiento y es un desarrollo final. Si es una vez que fue esporádico y hay un adulto ahí que está tratando de calmarlo y que lo contiene con los brazos y demás, bueno, eso puede ser esporádico y no pasa nada, sí, pero el tema es cuando esto es algo reiterativo y a repetición, ¿no? Estas modificaciones no se dan con una vez, eso también que quede claro, ¿sí? No es que una vez tomó una mamadera y ya está, sonó, porque no tiene el estímulo de la teta, o una vez lo dejé llorar y ya sonamos, ¿no? Esto tiene que ver con el ambiente y con una cuestión diaria de repetición y de una cronicidad, ¿no? Eso también es importante entender. Además, fíjate que en ese relato, el hecho de que haya en la familia alguien que el llanto del niño le enciende una alarma, va y lo contiene, habla de una familia continente. Porque Exacto, hay un sí, adulto que se hace hay una cargo de familia que esa está criatura, ayudando. aunque el niño llore, seguro que le va a decir a la madre, lloró mucho, ¿cómo hacemos? ¿Van a consultar o no? Exacto. Si me permite un aporte, si uno piensa en la angustia del octavo mes, por ahí que es una etapa muy particular en la cual el desapego se juega con una cuestión muy angustiosa para los bebés. Entonces quizás es una etapa ahí donde esta cuestión de que se ausente la madre, aunque haya otra persona, por ahí es difícil, digamos, que consuele. En otras etapas por ahí puede funcionar distinto a otra persona. Y efectivamente, como había quedado planteado en la clase pasada, cualquier otro adulto puede sustituir a la madre, digamos, es decir, no hace falta que la madre biológica sea la que esté presente. Exacto, tiene que ver con la funcionalidad, ¿no, Dani? Sí, exactamente. Claro. Y además, lo que a mí me ha pasado, por ejemplo, que si es una familia donde están todos presentes, es difícil que el niño, aunque no sea la madre, no lo se evalúe calma. como extraño. ¿No sí, es cierto? sí, tal cual. Profe, en ese caso también se podría tomar como ejemplo de los bebés o que son abandonados a nacer por su mamá, es decir, los bebés que han sido encontrados, no sé, en la puerta de un hospital, en un tacho de basura, o sea. Hay que tener en cuenta, ya cuando veamos los HAD, vamos a ver que estas cuestiones no son 100% irreversibles. Porque si Tal estos cual. niños son aceptados en el seno de una familia, adoptados o no, sea una familia empleada, que los contiene a posteriori del trauma, ¿sí? Las células tienen lo que se llama plasticidad, que eso lo vamos a ver ahora más adelante. Justo iba a nombrar eso. Por suerte nuestros pacientes, nuestros niños, tienen lo que se llama la plasticidad neuronal. Y esto uno lo ve en muchos momentos de la vida de los niños, que tienen una capacidad de recuperación, tanto física como emocional, que nunca la van a ver en un adulto, nunca. Incluso desde lo físico, como les digo, por ahí uno ve entrar niños a la terapia intensiva en situaciones realmente muy graves de salud y salen impecables, salen perfectos, y un adulto sería imposible pensar en una recuperación de ese tipo. Nuestros niños tienen plasticidad tanto emocional, psíquica y física maravillosa. Son increíbles. Son lo más los niños. Seguro que sí. Por eso lo más lindo es dedicarse a ellos. Queremos muchos pediatras de este grupo. Eso. Miren, acá define algunas experiencias adversas. El desapego, la negligencia en el cuidado parental, la pobreza extrema, la violencia, el maltrato. Cuando hablamos de familia, por ahí describimos más factores. Son fuentes de estrés tóxico, veníamos hablando de estrés, ¿no?
y que tiene un efecto acumulativo irreversible, a menos que se actúe tempranamente en la atenuación de las causas y sus consecuencias. De ahí la importancia de detectar, acá también diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, ¿sí? Es una de las premisas, ¿no? El diagnosticar precozmente situaciones de estresantes, estresores y tratar de revertirlos. Entonces, o sea, estas consecuencias que hablábamos hoy se las considera patológicas porque el individuo después no se adecúa a la normativa social, ¿sí? Hablamos de normativa social eh, y manifiesta ansiedad, depresión, agresividad, pero desde un punto de vista, me trabé porque de expectativa social un poco va en contra de la concepción de sujeto, pero sigamos, desde el punto de vista evolutivo, esto representa un individuo programado durante el periodo de plasticidad para adaptarse a un ambiente que le es completamente adverso y así permitir su supervivencia en el contexto hostil. ¿Sí? O sea, es esa persona, ese sujeto que crece en esas características de estrés permanente, ¿sí? Se adapta a un contexto hostil. Un cerebro saludable no es solo importante para un procesamiento efectivo de los estímulos que recibimos del medio externo, sino que también es necesario para realizar los ajustes entre los diferentes estados del comportamiento y nuestro cuerpo a través de la comunicación bidireccional con los sistemas neuroendocrino, autónomo, inmune. Esto lo deben haber visto en neurociencias, ¿no? El control que ejerce nuestro cerebro sobre el cuerpo promueve las actividades adaptativas y permite poder hacer frente a diversas situaciones que desafían nuestra seguridad e integridad. ¿Sí? Cabeza manda, cuerpo obedece. Entonces, los mecanismos epigenéticos consisten en modificaciones químicas que ocurren sobre el ADN, sobre las histonas, como también regulación causada por el ARN no codificante. ¿Sí? Causan cambios persistentes en el modo en que el genoma, que es estático, puede ser expresado para sintetizar moléculas funcionales y dado que las señales ambientales que recibe el individuo, experiencias pre y postnatales, son únicas e irrepetibles, estos mecanismos participan en la determinación de la personalidad y la mayor o menor susceptibilidad de enfermedades físicas y mentales en respuestas al ambiente que ha sido expuesto. Estos mecanismos epigenéticos participan en la diferenciación celular y permiten el establecimiento y funcionamiento estable de los distintos tipos celulares específicos. Esto ahora lo vamos a ver más específicamente en Dojad, ¿no? Pero yo el año pasado fue el primer año que hablamos de esto. Es más, yo lo quiero introducir en salud de la comunidad. Que ahí estoy con un psicólogo, con un colega tuyo, Dani, así que ahí nos vamos a pelear con él. Pero mi idea Sí. era introducir esto también desde salud de la comunidad. Entonces, el hecho de que se hayan descubierto, o que se hayan explicado, o que se los jerarquice, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, se jerarquicen, ¿no? Los mecanismos epigenéticos, porque es como el descubrimiento de América. América siempre estuvo acá. Bueno, los mecanismos epigenéticos existieron desde que el mundo es mundo. Entonces, que se jerarquicen los mecanismos epigenéticos permite explicar cómo el ambiente, a través de estos mecanismos que alteran la expresión de los genes, promueven cambios en la expresión de los genes y la síntesis de moléculas funcionales, programando la función de los diferentes órganos e incrementando la vulnerabilidad o resistencia a las enfermedades durante toda la vida del individuo. Bueno, y acá voy a dejar de compartir. A ver si me hace caso. Tarda. Voy a salir de la presentación. Y voy a volver
a la pantalla. ¿Escuchan? Hola. Sí, se te escucha, Ah, Gaby. bueno. Porque ahora una vez que terminamos con esto, vamos a seguir con Dohad, que muchas de las cosas que hablamos las vamos a volver a ver ahora. ¿Sí? Entonces, si me esperan, compartir pantalla. Es más largo el Power. Paciencia. La paciencia es una Pero virtud. va más o menos apuntado a lo mismo. Pero es claro, a mí me parece que sí, que muchos temas ya inclusive lo hemos hablado, por ahí es más específico. Yo, Claro. los artículos están muy bien desarrollados, ¿sí? No sé por qué no se comparte. Dejar de compartir. A ver qué pasa. Ahí se está viendo, pero no se ve en pantalla completa. Ahí se dejó de ver. Ahí se dejó de ver. Ahora lo voy a compartir de nuevo. Porque las situaciones específicas, ¿no? Que se describen en los textos son muy interesantes. El de psicoanálisis y creo que es epigenética es interesantísimo. Yo le apunto un poroto al psicoanálisis. Vamos a ampliar la presentación, si me deja. El hecho de tener las computadoras están medias superadas. Está sobrepasada. Sí, ahí puede ser que entre. Ahí me parece. Sí, Ahora. ahí entro La acá. pantalla todavía no se ve, pero A ahí mí, está. ahí lo ven todos. Sí, ahí se ve. Bueno, fíjense que acá está la fuente donde fue extraído del año 2019. En las jornadas de la SAP, ¿vos te acordás cuándo fue las que se hicieron en el Hotel Austral, Mechi? Vos estabas en la... Sí, porque yo estaba embarazada, fue en el año 2016, en Bueno, octubre del 2016. ahí hablaron del concepto de Ojad. No me acuerdo quién fue. Sí, fue Cabana. Cabana, Vino que era el justamente presidente de la SAP. Cabana, Jorge Cabana, que era el presidente de la SAP a nivel central en ese momento. Exactamente. Y después en el último congreso presencial de la Semana de los Congresos, Sí, yo no pude estar en ninguna. de hace 2 años, se presentó por primera vez unas jornadas de Dohad y la verdad que fue súper interesante. Yo fui a todas las charlas porque la verdad que fue muy interesante. Sí, la semana fue la semana de los congresos, la verdad que no pude. Sí, en el Hotel Panamericano de Buenos Sí. Aires. Qué lindo que era cuando era presencial. Sí, la verdad que sí. Habla del concepto de Dohad. ¿Sí? Es un campo multidisciplinario que examina cómo los factores ambientales actúan durante la fase de plasticidad del desarrollo, interactúan con la variación genética para cambiar la capacidad del organismo de hacer frente a su entorno en la vida posterior. Está muy ligado a la epigenética. ¿Sí? Es más, ya vamos a ver algunos conceptos de epigenética en este concepto, Entonces, recientemente, mediante estudios epidemiológicos realizados en distintas poblaciones, se ha llegado a la conclusión de que la situación nutricional durante las etapas prenatal y postnatal puede influir en la susceptibilidad del adulto para padecer ciertas enfermedades crónicas. Acá es donde empieza a hablar de los primeros 1000 días. ¿Sí? El PRONAP define que un médico epidemiólogo inglés, David Barker, ¿sí?, dice que una vida saludable comienza en el útero. Las mujeres embarazadas que se alimentan bien, controlan su peso y se mantienen activas, pueden mejorar las posibilidades de que sus bebés, aún no nacidos, tengan una vida saludable al nacer y se conviertan en adultos sanos. Esto, cuando nosotros hacemos una historia clínica, por eso empezamos con el embarazo de la mamá. Cuántos controles se hizo, cómo le dio el laboratorio, cuánto peso subió, cuánto bajó, cómo dieron las ecografías, cómo estuvo su presión arterial, ¿no? Entonces, nosotros le vemos la ficha,
Y así empezamos la historia clínica del recién nacido. Esto es Peor, fundamental, por ejemplo, en el seguimiento de los niños con sobrepeso y obesidad, ¿no? está bien, claro. Está claramente relacionado el aumento de peso durante el embarazo de la madre. Y después, bueno, está la teoría del gen ahorrador también, que es una teoría de Baker también, donde se sabe que también afectan las dos cosas, ¿no? El aumento grande de peso o la disminución también grande de peso, ¿no? Entonces ahí también viene esa teoría del gen ahorrador que ya vamos a hablar más adelante. Este nuevo paradigma, vieron que ya nosotros habíamos hablado del cambio, que era paradigmático el cambio de sostener la epigenética y que sostener el ambiente modifica nuestros genes. Explica que el origen de las principales enfermedades crónicas del adulto que causan la mayor mortalidad en el mundo están revolucionando a la salud pública. ¿Sí? El concepto de DOHAD, arriba están las siglas en inglés, pero que al traducirlo en inglés quiere decir origen de la salud y enfermedad en el desarrollo, describe cómo los estímulos ambientales en el útero programan el metabolismo del feto a través de mecanismos epigenéticos que determinan la salud o enfermedad en el curso de la vida. Según este concepto, las experiencias que modelan el desarrollo de los niños comienzan antes de la concepción, durante la gestación, y continúan en la vida postnatal hasta los 2 años, etapa conocida como los 1000 días. En la plataforma hay un artículo que mandó Marcela Reñando muy interesante que habla de los primeros 1000 días. ¿Sí? Si lo quieren leer, también es importante. No para los que quieren hacer pediatría, sino para los que no quieren hacer pediatría. Pues los que quieren hacer pediatría lo van a ver en la residencia, pero los otros por ahí no. No, y aparte esto hoy en día para los pediatras es como lo vemos en todos lados, Claro. ¿no? Los primeros 1000 días de vida que comienzan, como bien dice acá y como está diciendo Gaby, con el momento de la concepción del niño, ¿no? Se cuentan esos 9 meses más los 2 años posteriores y eso da exactamente 1000 días. Exactamente. Embarazo y parto saludables, crianza afectuosa, lactancia materna. A ver si pasé bien, sí. Seguida de una nutrición adecuada. O sea, es completo, la lactancia materna seguido de una nutrición adecuada. Protección ante tóxicos ambientales, juego, actividad física y las oportunidades de aprendizaje son la base para un desarrollo saludable. Los beneficios de dichos cuidados son para siempre, ¿sí? E incluyen una mejor salud, capacidad de aprender y alcanzar la realización plena en la vida. Esto implica un mayor compromiso con el futuro de nuestros niños. ¿Sí? Saber esto implica un mayor compromiso con el crecimiento y con la detección no solo de las patologías orgánicas, sino de ese ecosistema donde se desarrollan nuestros niños. Bueno, entonces con este enfoque el OMS y UNICEF instan a los gobiernos a invertir en el desarrollo infantil temprano para garantizar el cuidado de la salud, aspectos nutricionales, cuidado afectivo, seguridad de aprendizaje temprano. Descubrir que el ambiente puede modificar la expresión de los genes en periodos sensibles de la vida y condicionar la salud o enfermedad para toda la vida nos presenta una nueva perspectiva en la comprensión de las enfermedades y nos sitúa como agentes de salud. Tendría que haber puesto en mayúscula agentes de salud, en una posición ineludible para tomar acción y fortalecer la prevención desde la concepción. Vuelvo a insistir, este es un enfoque paradigmático. Durante el desarrollo intrauterino y postnatal existen periodos de gran sensibilidad. Entonces, esos periodos de gran sensibilidad también son periodos de vulnerabilidad. Y entonces hay factores que pueden dañar, ¿no? Acá lo llamamos amenazas,
la malnutrición, los agentes químicos y físicos ambientales, tabaco, drogas, estrés. ¿Mm? Entonces, y para asegurar la adaptación, se desencadenan procesos, ¿no?, denominado programación, que puede realizarse gracias a esa plasticidad que tienen las células, donde donde ese cuerpo se adapta, ¿sí?, hace que se programe distinto y que estos estímulos puedan dejar marcas en el futuro. Entonces, esa plasticidad que hablamos durante epigenética, que habló Mercedes, implica la capacidad de la célula para responder de manera adaptativa al medio ambiente. ¿Se acuerdan cuando hoy hablábamos en la diapositiva anterior que hablábamos de todas esas amenazas? Entonces, el cuerpo tiene esa plasticidad que hace que se adapte al medio ambiente, ese medio ambiente que lo amenaza. Y entonces activa o desactiva genes específicos. Bueno, nos dice que la plasticidad celular es variable en cada etapa del desarrollo, siendo más prominente durante la vida prenatal y postnatal temprana, durante el tiempo de diferenciación celular y formación específica de tejidos. Algunos órganos o sistemas están desarrollados completas al nacimiento, pero hay otros, cerebro, sistema inmune, metabólico, que se continúan desarrollando hasta la adolescencia. Entonces, una vez que se forman los tejidos, el epigenoma es generalmente estable, por lo tanto son menos sensibles a las influencias ambientales estos tejidos u órganos que ya están desarrollados. Entonces, según el tejido expuesto, el tiempo de exposición en el desarrollo, se inducen cambios en la expresión de los genes, esos mecanismos epigenéticos, que afectan vías fisiológicas, ¿no? Entonces, hay alteraciones específicas en el metabolismo postnatal, respuestas conductuales que puedan manifestarse en la vida adulta como problemas de salud, porque en realidad lo que hace es activar o desactivar la producción de ciertas proteínas. Entonces, estos efectos pueden no ser visibles al nacer, porque no producen defectos de nacimiento o malformaciones, pero son cambios funcionales sutiles que alteran la síntesis proteica, el número de células o el metabolismo, y aumenta el riesgo de enfermedad o una disfunción. Estas alteraciones pueden transmitirse a través de las células germinales a las generaciones siguientes, dando como resultados efectos transgeneracionales. Ahora vamos a ver unas diapositivas, unos gráficos interesantes. Entonces, acá volvemos a ver un poco el concepto de epigenética, ¿no?, que regula la transcripción de los genes, ya me quedé con la infectología, regula la transcripción de los genes, ¿no?, un determinante biológico clave en la producción de proteínas, diferenciación celular, y desempeña un papel importante en la patogénesis de ciertas enfermedades, ¿no? Conecta la información genética con el ambiente. Entonces, una de la lactancia materna y las dislipemias, ¿no?, etcétera, 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 habla de estos fenómenos de activación y desactivación de genes. Entonces, el epigenoma representa la capacidad de un organismo, fíjense, representa la capacidad de un organismo para adaptarse y evolucionar a través de la expresión de un conjunto de características o fenotipos desarrollados en respuesta a los estímulos ambientales. Ya no hablamos de genotipo, acá hablamos de fenotipo. A nivel molecular, esta adaptación se produce a través de modificaciones químicas que se llaman marcas epigenéticas, ¿no? Esto lo describí acá, no lo describí en el anterior, que conducen a la activación o al ocultamiento de los genes, marcando lecturas del epigenoma y la funcionalidad de la célula.
Entonces, las principales marcas o modificaciones son la metilación del ADN, hay modificaciones de las histonas, de los ARN no codificantes. Esto lo deben haber visto en genética, ¿no? Yo, el año pasado se me ocurrió, este año me olvidé de hacer una clase en conjunto con el profe de genética. Ver epigenética con el profe de genética. Vamos a ver si el año pasado, el año que viene alguien me hace acordar, por ahí lo hago. Entonces, estas modificaciones actúan como una memoria para la célula. Pueden ser reversibles, lo que hace que el epigenoma sea dinámico y pueda modificarse, especialmente en etapas de desarrollo y plasticidad tisular. Ya habíamos hablado de la plasticidad y habíamos visto que depende de los órganos, esa plasticidad puede darse hasta la adolescencia. Los cambios o marcas epigenéticas pueden ser transmitidos a través de la mitosis, la meiosis o ambos, y pueden ser heredados para las siguientes generaciones. El ambiente puede provocar desde la vida intrauterina cambios químicos que activan o desactivan. Entonces, seguimos con Dohad. Para que el individuo se desarrolle normalmente y mantenga la salud es necesario un equilibrio entre los estímulos positivos y negativos recibidos del ambiente, externo e interno, que influyen en la posibilidad de enfermar o resistir a la enfermedad. Volvemos a la proyección hacia el futuro y a la detección precoz. Ejemplos de estos estímulos, ¿cuáles son? La exposición a productos farmacéuticos y o tóxicos, la dieta, te llamamos Mechi la dieta, el estrés, el ejercicio, la situación socioeconómica, entre otros. Entonces, estos estímulos desencadenan alteraciones en los niveles hormonales, la liberación de citoquinas, factores de crecimiento, factores neurotrópicos, hormonas de respuesta al estrés, capaces de provocar modificaciones epigenéticas positivas o negativas, todo trabajando a través de la síntesis proteica que alteran enzimas, proteínas, etcétera, 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 y que favorecen o no que se desarrollen enfermedades en un futuro. ¿Sí? En esto está súper claro esto que les comentaba recién, lo del gen ahorrador, que es una teoría de Neal, no de Baker. Me quedé pensando, digo, no, la teoría de Baker era esta que vos leíste. La otra es la teoría de Neal, que está muy relacionada a la obesidad, porque hubo un cambio genético, ¿sí?, en nuestros genes respecto a la alimentación. ¿Por qué? Porque la teoría del gen ahorrador dice que nosotros cuando éramos, no sé, hace miles y miles de años atrás, Sí, antes de ser cuando éramos agricultores, éramos cazadores. claro, cuando éramos recolectores y cazadores, en esa época, como escaseaba el alimento, cada vez que se tenía algo de disposición de alimento para nosotros, lo que se hacía era consumir todo lo que uno pudiera, y sobre todo si eran alimentos grasos, mucho mejor, para guardar y acumular, ¿sí?, para ahorrar, justamente por eso es la teoría del gen ahorrador, para acumular y ahorrar ese alimento para sobrevivir hasta la próxima vez que se pueda volver a comer. Hoy lo que plantea Neal es, con esta pandemia de obesidad que tenemos a nivel mundial, que sin duda es la enfermedad crónica no transmisible que más muertes produce a nivel mundial, dice que ese gen que a nosotros estuvo en ese momento y que era muy importante para la supervivencia humana, hoy se transmite y llega a este momento donde la disposición de alimentos es constante, donde la disposición de alimentos grasos y de alto contenido calórico es permanente. Entonces hay esta tendencia a alimentarse en exceso y de ese tipo de alimentos, y esto hace que nos lleve a la obesidad, porque además no se camina como en esa época y demás. Entonces, la teoría del gen ahorrador es que todavía falta modificar ese gen que venimos trayendo de hace miles y miles de años, como para adaptarlo a nuestra realidad, que hoy en día, con la cantidad de alimentos que tenemos a disposición y con la poca movilidad que hay a nivel general, debería transformarse por completo, ¿sí? Esa es una de las teorías de por qué la cantidad de obesidad que se ve hoy en día, y tiene que ver con esto, y tiene que ver justamente con esto que estamos hablando, con el Dohad, con los cambios epigenéticos, y cómo
la necesidad que vivían en ese momento hizo que genéticamente hubiese una modificación, ¿sí? O sea, también una relación entre la persona y el medio ambiente. Exacto, sí, eran ¿Sí? justamente las necesidades que habían, ¿no? Y eso, por ejemplo, también uno desde la pediatría, algo muy importante es saber, por ejemplo, el peso de nacimiento de un niño. Un niño que nació con bajo peso al nacer es un niño que como pediatras debemos estar muy atentos a que en ningún momento tenga un aumento muy importante, por ejemplo, si crece más de 2 desvíos estándar, o sea, o si se salta de carril de percentilo, es un chico que debemos estar muy atentos con respecto al peso, porque también se sabe que un niño que nació de bajo peso tiene esa tendencia a acumular, ¿sí? A esa tendencia a guardar, esa tendencia a acumular calorías. Entonces es un niño que en el futuro puede ser obeso y es muy frecuente de ver la obesidad en niños que han sido prematuros extremos con muy bajo peso al nacer. Entonces fíjense cómo la genética ya queda como eso impregnado en nuestros genes, queda como grabado en nuestra historia, ¿no? Pasaste hambre, te faltó alimento, naciste con un bajo peso, necesitabas calorías y eso queda como nuestra historia marcada y después nos juega en contra para llegar a lo que es un sobrepeso, una obesidad, y se sabe que también esos niños tienen una fuerte predisposición a tener síndrome metabólico de adultos. Entonces, fíjense en la importancia de todo esto, lo que les dijo Gaby en un inicio, que no es solamente algo que influye en la pediatría, sino que es algo que como pediatras podemos estar atentos y tratar de prevenir en un futuro, y los que hacen adultos no llegar a ver la cantidad de patología que ve, que no es solamente porque yo lo heredé, porque mi papá tenía problemas de obesidad y yo también tengo problemas de obesidad. Eso se puede modificar, siempre y cuando estemos atentos a hacerlo, ¿no? Claro. La percepción de obesidad es interesante eso. Yo una vez quería hacer un trabajo, estuve buscando una escala con una nutricionista de cuál era cómo veía la madre a su niño. Porque todos los ven flacos a los chicos, ¿sí? Entonces, estuve buscando un trabajo que era como huevito, desde una línea hasta un círculo, si era la madre, cómo lo veía al nene y relacionar eso con el peso del niño, a ver si realmente la madre... Bueno, quedó en proyecto, nunca lo hice porque después me fui de Claro. Moni, pero... Pero es muy interesante ver eso y es muy interesante. Yo siempre digo que me hice un montón de abuelas enemigas porque yo siempre seguí muchos niños con sobrepeso y obesidad. Y algo bastante frecuente era que en los niños con sobrepeso y obesidad había una abuela cercana que siempre los ve flaquitos. Entonces siempre les daba ¿Viste? mucho de comer. Sí. Y el tema de que, por ejemplo, ¿y por qué le da? Porque no se llena. Yo le digo, pero se llenan los frascos, los chicos se alimentan. Le Claro. digo, entonces vos, ¿hasta cuándo comés? Y yo hasta que estoy lleno. Bueno, le digo, está mal. Porque no es lo mismo el hambre que las ganas de comer. Yo siempre las corría por ese lado. O sea, hay que definir. Entonces vos comés hasta que está. Y no es así. Por eso es que los chicos pierden ese aprendizaje de la saciedad. Y comen hasta que están llenos. Porque aprendieron de chiquitos a llenarse. ¿No? Miren, estudios realizados. Discúlpame, Chi. Perdón, no, que esa es una de las cosas por las que la lactancia materna se sabe como protectora del sobrepeso y obesidad, porque el niño regula perfectamente lo que quiere. O sea, no se sabe, es imposible de saber. Hay ecografías que se están haciendo ahora en el momento de la lactancia, entonces más o menos se calcula el volumen que toma un bebé, pero la realidad es que hoy en día, ciencia cierta, no se sabe cuál es el volumen que cada niño toma cuando toma el pecho, ¿no? Es imposible de calcular en este momento. Entonces, se sabe que el niño regula perfectamente y toma hasta que tiene ganas y deja de tomar cuando no tiene ganas. Y es mentira que la teta se vacía, la teta siempre sigue generando leche, absolutamente siempre. No es que se vacía en algún momento. Entonces, eso hace que el niño tenga perfectamente controlado el tema de la saciedad y el hambre. No sucede esto en la mamadera. ¿Por qué? Porque en la mamadera vos le preparás los 200 mililitros de leche, le empinás la mamadera y hasta que el chico no la termina no se la dejas de dar. Entonces, ese es uno de los factores, por ejemplo, por los que la lactancia materna es muy protectora para lo que es sobrepeso y obesidad y la lactancia artificial con mamadera predispone al sobrepeso y obesidad. Tal es así que estudios realizados en gemelos demuestran la influencia del ambiente. Miren, son gemelos idénticos, mismo ADN.
dieta saludable, actividad, entorno afectivo positivo, ¿sí? Fenotipo A. Dieta inadecuada, sedentarismo, entorno afectivo negativo, estrés, se modifica el epigenoma, perdón, y tenemos un fenotipo totalmente distinto. Esto es una figura, ¿no? Que demuestra eso que habíamos hablado antes. Uno de esto también lo ve mucho Gaby y en pediatría es bastante frecuente de ver en niños adoptados como por ahí tienen otra historia familiar de sus padres biológicos y cómo se ven totalmente diferenciados de acuerdo a cómo fueron educados y alimentados, ¿no? Y se ve, y es increíble cómo se terminan pareciendo esos padres adoptivos, pero de muchas formas, incluso físicamente, no solamente con las formas de moverse, de hablar y demás, sino que hasta impresionaría que se modifica su fenotipo, ¿no? Sí, sí, sí. Cuidemos la salud. Bueno, esto es una idea, una imagen que yo quise poner, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo neurológico, la programación metabólica e inmunológica, la salud mental para el curso de vida y para la descendencia dependerán en parte de las experiencias y exposiciones positivas o negativas que se acumulen desde la concepción, directamente relacionada con la imagen que vimos antes. ¿Sí? Con esta. Ay, se me fue el diablo, espera. No, y ahora me fui para el otro lado. Acá, con esta imagen. Entonces, DOJAD y factores nutricionales. El estado nutricional de la madre durante el embarazo y la alimentación hasta los 2 años son algunos de los factores ambientales, ¿no?, que influyen en el desarrollo fetal. A ver si puedo correr esto. Ahí voy a correr esto para poder leer bien. ¿No? Entonces, observaciones epidemiológicas y experimentales, epidemiológicas en humanos y experimentales en animales, sugieren que la nutrición recibida en el ambiente intrauterino modula la función, ¿sí?, de los tejidos en la actividad metabólica postnatal. De ahí el control de las glucemias en el embarazo. No sé si querés comentar algo de eso, Mercedes. Sí, bueno, eso es algo sumamente importante. Se sabe que una mamá, por ejemplo, que tiene un aumento de más de 15 kilos durante su embarazo, ya hay una predisposición a un sobrepeso, obesidad en niños. Y en la diabetes, sí, también se sabe de la macrosomía que esto acarrea. Entonces, es fundamental, pero desde el momento de la concepción, no es solamente, insisto con esto, ¿no? Por eso son los 1000 días. No es durante el embarazo, es también preconcepcional, ¿no? Es cómo se viene alimentando esa mujer que quiere quedar embarazada, ¿no? Y mientras leía esto, Gaby, también pensaba en el tema de los alimentos transgénicos, ¿no? Y que hoy en día, a mí me pasa que yo soy bastante particular con mi alimentación y por ahí me preguntan, ¿pero por qué comes todo orgánico? ¿Cuál es la diferencia? O sea, si nada, pagás más caro, ¿para qué? Cuando algo es orgánico, significa que no está modificado genéticamente. Y los alimentos, las plantas y todo lo que consumimos, muchísimas de esas cosas están modificadas genéticamente y se sabe hoy en día que también modifican nuestros genes, ¿sí? Entonces, es sumamente importante esto de la alimentación durante la gestación, en la gestación misma y posterior. Una de las cosas más importantes es el control de peso de la embarazada y la diabetes gestacional, Claro. porque claramente se sabe que predispone a la macrosomía y a la obesidad en edades tempranas. Bueno, eso me interesaba, porque Ben dice acá que tanto el alto como el bajo peso se asocian, ¿no?, a obesidad, síndrome metabólico, que eso ya lo habíamos visto. Sí. Y la insulina resistencia, ¿no? La diabetes tipo 2 en la vida adulta, sumamente relacionada también a Sí. esto. O Bueno, sea, ahora ya le marcás el futuro a tu hijo, ¿no? Qué importante. esperen que no quiere, a ver si de acá lo puedo hacer pasar. Ahí pasó, no quería pasar.
A ver si voy bien o si se pasaron varias. No, está bien. No. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco del microbioma, la microbiota, ¿no? Que habla de las bacterias que conviven en varios órganos de individuos nuestros en relación de simbiosis, cooperando a las funciones fisiológicas y inmunológicas. Hay un pronap de microbiota, yo la verdad que lo podría subir en algún momento. Sí, es muy lindo. Mire. Entonces, tiene un periodo crítico también la lactancia ayuda a esto, ¿sí? Con los lactobacilos, etcétera, etcétera. Y la forma de nacer Claro, también, ¿no? No es lo mismo un niño nacido por parto vaginal que un niño nacido por cesárea. La microbiota se va a ver modificada por el pasaje por el canal de parto del niño, cosa que no sucede en un niño nacido por por cesárea. cesárea. ¿Ves? Dice, crítico entre la concepción y el primer año, que es sensible a influencias ambientales, tales como el nacimiento por cesárea, la dieta, acá está la lactancia, el estrés materno, la exposición pre y postnatal a antibióticos, la alimentación con fórmulas que pueden producir modificaciones en su composición, o sea, una disbiosis. ¿Sí? Entonces hay estudios que relacionan esta disbiosis en esta ventana crítica con enfermedades como enterocolitis necrotizantes, asma, enfermedades atópicas, enfermedad inflamatoria intestinal, obesidad, trastornos del neurodesarrollo. Entonces, eh, también mantener esta microbiota favorece el crecimiento de un niño sano. Acá tenemos la exposición a tóxicos ambientales, ¿sí? Eh, Esto hay un montón de estudios, inclusive, bueno, el glifosato, etcétera, etcétera. Hay un montón de venenos a los que se expone la población y que muchas veces desconocemos cuál es el efecto, que en este caso, si es durante el embarazo, se podría hablar de una teratogénesis, ¿sí? Entonces, conocidos estudios que analizaron la exposición del humo del tabaco, plomo, metilmercurio, dietilbestrol, ¿sí? La exposición a plaguicidas o compuestos sintéticos durante el embarazo puede metilar o interrumpir la metilación de genes y décadas más tarde enfermar a la descendencia. Los metales pesados, arsénico, níquel, cadmio. Nosotros, ¿se habrá hecho un estudio de metales pesados en el agua que tomamos nosotros? ¿No? Que yo sepa, no. Bueno, la Qué metilación de la miedito. de... ¿eh? Qué miedito, porque acá que se está todo el tiempo trabajando en las napas profundas. Exactamente. Entonces puede afectar la metilación, la acetilación de histona, ¿sí? Y entonces eso causa silenciamiento de genes y puede producir transformaciones de las células. Uno. Los efectos de las exposiciones tempranas y algunos químicos pueden ser permanentes, transgeneracionales, lo que aumenta el riesgo de que las generaciones futuras desarrollen enfermedades, inclusive algunos cánceres, como dice acá, trastornos de la reproducción. También nos habla del DOJAD y experiencias infantiles adversas, ¿no? El abuso emocional, físico, sexual, la negligencia, algo que estuvimos viendo la semana La pasada, semana pasada. abuso de sustancias en el hogar, enfermedades mentales en el hogar, separación o divorcio de los padres, estos son estresores los que estamos planteando, ¿no? Encarcelamiento de un miembro del hogar. Entonces, fíjense, ciertas experiencias infantiles se asocian con un incremento de probabilidad de riesgos sociales, abuso de sustancias, violencia doméstica, problemas de salud mental y de adopción de estilos de vida riesgosos, etcétera, etcétera, etcétera. Una exposición, ahora vamos a ver esto de la herencia intergeneracional. Yo, ahora después vamos a ver la imagen, esta diapositiva tendría que ir pegada a la imagen, lo que pasa es que no me gustó, porque que no se veía bien, entonces la puse en 2 diapositivas. Entonces, la exposición a una experiencia adversa que se presenta durante el embarazo tiene la capacidad de afectar hasta 3 generaciones de una sola vez, incluyendo la madre, ahora vamos a ver F0, fíjense esta, el niño en desarrollo F1 y los gametos en desarrollo, en el embrión o feto en desarrollo F2.
que se someten a reprogramación del epigenoma en los seres humanos alrededor de las 4 a 12 semanas de gesta. Fíjense, F1 sería la abuela, ¿sí? Acá. F2, el embrión que se convertirá en madre. Y F3, el óvulo en meiosis, que será cuando sea fertilizado el individuo. Afecta hasta 3 generaciones. Entonces, este también es una tabla que me gustó. Factores nutricionales, tóxicos ambientales y estrés crónicos, afectando la plasticidad celular, producen modificaciones epigenéticas y entonces hay cambios en las vías metabólicas, llevando a procesos inflamatorios hormonales o a trastornos cognitivos y conductuales. Y aumenta el riesgo de una enfermedad crónica. Esto F1 a F2, fíjense cómo esto también se relaciona al gráfico anterior, de F1 a F2. Cómo estas alteraciones, ¿sí?, pueden afectar hasta el F2, que sería la tercera generación. Entonces, antecedentes y riesgos. Este gráfico está en PRONAP, a mí me gustó porque fíjense, un estado nutricional materno con sobrepeso o desnutrición era lo que decía Mercedes, ¿sí? Síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular, obesidad, diabetes, hipertensión arterial, alteraciones del neurodesarrollo, consumo de tabaco, alcohol o drogas, cáncer, enfermedad cardiovascular, esteatosis hepática, estrés sostenido durante el embarazo, respuestas inadaptadas al estrés, trastornos de ánimo, conducta, exposición a tóxicos, ¿no? Como dice acá. Yo no, domisanitarios, eso lo iba a buscar antes porque no entendí lo que era domisanitarios. Después lo voy a buscar en internet a ver si lo... No, pero la No sé exposición... si no es un agrotóxico que se ¿Sí? utiliza, me parece, yo tampoco estoy segura, después lo deberíamos buscar. Sí. A ver, espera. Lo busco en el celular. A ver, ustedes sigan leyendo y yo voy a poner domisanitarios. Hay, bueno, dentro de los tóxicos que pueden desarrollar trastornos del neurodesarrollo, diabetes, síndrome metabólico, obesidad, cáncer, pubertad precoz, trastornos de la reproducción y neurodegenerativos. Esto de la exposición a tóxicos, nosotros por suerte acá en la Patagonia no estamos muy acostumbrados, pero hay muchas provincias del norte de la Argentina, sobre todo de la zona mesopotámica y la zona de Córdoba y demás, donde hay mucha... así trabajo agropecuario, donde directamente fumigan a la gente, ¿no? Y la verdad que se están viendo muchísimos trastornos y que ya está, porque también después sale la producción sojera a decir de que esto es mentira, pero ya está comprobado de que producen trastornos del tipo cáncer, del tipo de esterilidad, trastornos en el neurodesarrollo, con chicos con trastornos neuromadurativos con retrasos neuromadurativos muy importantes, con trastornos del espectro autista. Esto está comprobado. Sí, cuando fumigaban con... no me sale... Glifosato, ¿eh? Sí, no, con órganos fosforados. Cuando fumigaban con órganos fosforados, claro. volvía el avión pegaba la vuelta y volvía sobre el fosforado. Y a los pilotos, yo me acuerdo, es una jornada de toxicidad, a los pilotos les hacían colinesterasa y no los dejaban volar según el dosaje, porque corrían el riesgo de matarse. O sea que esto mismo ocurre con este tipo con los nuevos agrotóxicos, ¿no? Domisanitario, ¿saben lo que es? Se entiende por producto aquellas sustancias o preparaciones destinadas a la limpieza, lavado, odorización, desodorización, higienización, desinfección o desinfestación para su uso en el hogar, ambientes colectivos, públicos o privados. No, domiciliario, domisanitario. Domisanitario. Bueno, me fui al diablo. Acá está. La diabetes gestacional, fíjense en la diabetes gestacional, administración de antibióticos, las disbiosis intestinales,
¿no? Y ahora vamos a hablar del enfoque de curso de vida y no etapas de la vida. Porque es interesante el enfoque de curso de vida, ¿sí? Empieza diciendo que el concepto de Dohad modifica el concepto de salud ante enfermedad. Se entiende plenamente solo desde una visión que involucra la salud pública, relacionada con un concepto dinámico de salud, como es el concepto de salud en el curso de la vida. ¿Sí? Entonces, se diferencia del enfoque de etapas de la vida. Etapas, no tapas, etapas de la vida. ¿No? La vida del individuo y de las comunidades lo define que no es una suma de etapas, recién nacido, primera infancia, segunda instancia, sino una trayectoria por esa vida. Por ahí nosotros podemos seguir dividiéndolas a los fines prácticos, pero cuando uno lo plantea desde cómo encarar esa visión de la salud, ¿no? Una trayectoria, un proceso continuo donde las influencias se encadenan y se suman para manifestarse como salud y enfermedad a lo largo de la vida. El informe de curso de vida, en el enfoque de curso de vida, las interacciones que determinan la salud comienzan antes de la concepción, involucra el presente del individuo o la comunidad y trasciende a las futuras generaciones. Esto es un enfoque comunitario, ¿sí?, de lo que implica la salud. El enfoque de curso de vida. Voy a salir, vamos a dejar de compartir. Haga clic para finalizar la presentación y me voy a ir acá. La verdad que es un tema para nosotros como profesionales médicos que cambia, para los pediatras más o menos, por ahí no se estructura, ¿no? No sé, eso me pasó a mí, que yo no hice mi residencia ni mis primeros años de pediatría con este enfoque de Dohad. Pero un poco era lo que uno planteaba, ¿no? Cuando hablaba de la familia, de factores de riesgo, de estresores, eso también lo seguíamos hablando. Uno imaginaba que iba a suceder algo con eso. Claro, cuando hablaban de la familia, ¿no? Del padre, de las funciones, ahora no me acuerdo el nombre ya después lo voy a buscar, porque cuando hablemos de desarrollo, ahí tengo el libro de Coriat, que habla de un desarrollo bastante estructurado, año por año, eso después lo vamos a hablar con Mercedes, cómo lo vamos a enfocar. Pero había una pediatra, creo que era médica, psicóloga y pediatra, y siempre hablaba de familia. Aurora Pérez, seguro que la has oído nombrar, Mercedes. Sí. Bueno, y hablaba también de esta función de la familia y de cómo el padre era el nexo entre esa dupla madre-hijo hacia la comunidad, ¿no? Y mostraba al padre conteniendo en un gráfico, mostraba como al padre enrollando a la madre y al hijo y extendido como un brazo, ¿no? Pero este concepto organiza y además permite generalizarlo, porque no todos los pediatras tienen un concepto social de la salud de enfermedad, ¿no? Es más, todavía algunos que están discutiendo la definición de la SAP, Sí. la definición de la OMS, perdón. La OMS. Entonces, dicen la nueva definición. Le digo, si la nueva definición es del 46, yo hacía 10 años antes de que yo nazca, entonces yo que soy nuevo también, más nuevo. Entonces, para mí es importante, por eso me gustó. No sé vos, Mercedes, si querés acotar algo más. No, sí, a mí me parece que sin dudas, como profesionales de la salud, se dediquen a la especialidad que se dediquen. Yo creo que la medicina va a ir apuntando un poco a todo esto, ¿no? Más allá de que también uno está viendo como que cada vez es más especialización y más especificación también en las especialidades, sin dudas es la base de la salud, o sea, es a lo que se va a empezar a apuntar y es esto, o sea, sabemos cómo afecta. Yo creo que el propósito como médicos, al menos como yo me lo planteo la medicina, lo que a mí me gusta es lo preventivo, ¿no? Poder llegar antes de que suceda.
la verdad que sí, tratar chicos con cáncer es algo muy interesante, es una patología interesante. Tratar chicos con trastornos neurológicos también, la verdad que son patologías muy interesantes para su estudio, pero a mí me gustaría que no se llegara a eso, ¿no? Y creo que eso en todos los ámbitos médicos, de a pocos, yo creo que un poco más de conciencia se va tomando y a mi entender es como un poco la medicina del futuro. Ya vamos a saber desde previo, o sea, desde el momento que el chico nace, de qué va a poder enfermar y cuáles son sus disposiciones genéticas y medioambientales, o sea, qué cosas podemos hacer para modificar eso que trae genéticamente de predisposición, ¿no? Creo que es una función de todos. La verdad que hoy en día, en la realidad que estamos viviendo, con la pandemia, con la realidad socioeconómica y demás, a uno le preocupa, porque a uno le preocupa ver esos niños que hoy, en un momento sumamente vulnerable, están pasando necesidad, están sin clases, están con una situación de violencia familiar, están pasándola mal, y uno sabe sin dudas que eso va a predisponer en su futuro. Eso es más que obvio. Entonces creo que esto es fundamental, aunque no hagan pediatría. Como pediatras tenemos la suerte de poder trabajar en el momento en que esto está sucediendo y de poder de alguna manera al menos advertir a la familia de las consecuencias que puede tener y tratar de, aunque sea, hacer una mínima modificación. Yo creo que aunque sea plantear la duda, plantear la situación, yo creo que eso ya sirve, aunque por ahí no se logre la modificación que uno quisiera a nivel familiar, por ejemplo, desde la alimentación. Pero como adultos, después ustedes van a ver esto también si se dedican a la especialidad que sea en adultos, ¿no? Y el que se dedica a tocoginecología, creo que también tener esta visión es algo sumamente importante, y al que el día de mañana sea cardiólogo de adultos, también va a ser algo como muy importante tener esta visión. Creo que es medicina más que pediatría esto, ¿no? Y es una Seguro. medicina, yo la veo muy a futuro. Yo pienso y me gustaría y espero que sea una medicina como más del futuro. Yo lo que vi, yo me fui del hospital y trabajé en el consultorio, que es otra realidad, pero en el tiempo que no estuve en la salud pública cambió la patología que ingresaba. Claro. Cuando yo me fui en el 89, recién se empezaba a hablar de sevicia de menores, de maltrato. Y realmente en este momento el enfoque, primero yo creo que lo detectamos más, porque Sí. problematizamos la situación, como hablamos el otro día de la problematizar la obesidad, ¿no? Sí. Y después lo vemos más y hasta en los... Nosotros tenemos chicos internados en UCI o en UTI que tenés que trabajar sobre factores de riesgo familiar. Sin dudas. O sea que en otras épocas lo único que se hacía era poner el respirador, sacarlo del respirador. Ahora el trabajo en equipo es mucho más frecuente. Sí, ¿Sí? y hoy en día muchos de nuestros residentes, yo creo que yo debo haber sido de las últimas camadas que todavía veíamos niños desnutridos, pero hoy, por ejemplo, nuestras camadas de residentes ya no ven niños No, desnutridos, sí ven obesos, muchos sí, obesidad. obesos graves, y ahí es un gran laburo con la familia, un Sí. gran laburo de todo esto socioambiental que acarrea esta situación, ¿no? Es un trabajo muy, muy importante. Comodoro siempre tuvo esa característica. En el año 2001, cuando fue la gran crisis del 2001, donde realmente uno veía a los chicos más grandes no comer al adolescente no comer para que coman sus hermanos menores, yo justo volví a la salud pública en esa época, no había nutricionista y trabajábamos nosotros con las recetas. Vino María Luisa Heitos a una jornada de nutrición. María Luisa Heitos es a nivel, está a la altura de Gian Antonio para mí. Sí, una mujer increíble, una pediatra maravillosa. De lujo. Maravillosa, es un placer escucharla. Claro, González, ¿cómo se llama? La pediatra nuestra. Nora. Nora González, yo estoy medio, los años hacen estrago. Nora González presentó unos datos que había sacado del Quirno Costa, donde el problema acá no era la desnutrición, el problema era la obesidad.
Y pasó, porque no era, pasó en esa reunión que tuvimos todos, que la había traído el municipio, y después, años más tarde, cuando yo estaba en el Isidro Quiroga, año 2013, 2015, vino gente de la universidad a buscar lo que ellos llamaban enanismo nutricional, o sea, lo que nosotros llamamos acortados, ¿no? El chico que tiene peso normal pero baja talla. Entonces hacían una serie de estudios, yo era el pediatra del grupo ese, estaba Coco Facardo, gente que ahora está trabajando en síndrome metabólico desde la universidad, y pasó lo mismo, empezaron el trabajo buscando chicos chiquitos, cortitos. Le hacían, los pesamos, los medíamos, yo le hacía la historia clínica, ellos le sacaban sangre, le hacían los estudios, todo por la universidad, con la autorización de la mamá. Les hacían la impedanciometría, se había comprado Coco, se había comprado un impedanciómetro, todo le hacían. Y cuando terminaron eso, se dieron cuenta que la muestra era que había mucho más obesos. Y hubo un trabajito que por ahí yo estuve ahí metido también, que compararon la población de La Matanza con la de Comodoro, y Comodoro tenía el doble de obesos, ¿no? O sea, Sí, a nivel nosotros... nacional, la provincia del Chubut creo que está tercera o cuarta en obesidad. Seguramente Comodoro es la que colabora mucho para eso. Sí, Pero bueno, ahí uno ve cómo el factor ambiental influye fuertemente también en esto, ¿no? exactamente. Bueno, me pareció, la verdad que bueno, es un tema que da para hablar horas, Sí. pero me gustaría saber si los alumnos tienen alguna pregunta. Profesor, Si no se durmieron. Elmer habla, buenas tardes. Hola, Elmer. Elmer. Profe, Ahora esperamos, si se durmieron no van a poder contestar el cuestionario, así que... Ah, cierto, tienen ahora un Claro, y ratito. bueno, para eso está el cuestionario. Sí, Elmer, discúlpame. profe, cuando usted hablaba en la clase, hacía referencia a tanto el bajo peso. A ver, ¿me escucha? Sí, 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 Hola. Ah, sí, te escuchamos. le decía, perdón, profe, que usted hacía referencia tanto que el bajo peso como el alto peso se asocian estrechamente a obesidad o síndromes metabólicos y diabéticos de tipo 2, ¿sí? Exacto. Usted mencionaba eso en su clase. Ahora Sí, la pregunta va a la profesora, ¿no? La profesora en una de sus anécdotas dice que ella eh, tuvo un caso de que una abuela no aceptaba de que su nieto era obeso, ¿sí? ¿De qué manera se es persuasivo frente a eso o cómo se afronta esa realidad desde la pediatría, profe? Esa sería mi pregunta. bueno, muy buena pregunta, Elmer, pero muy difícil de responder. Ojalá supiéramos cómo hacerlo. La verdad que a mí me encanta trabajar con chicos con sobrepeso y obesidad, es una de las cosas que más me gusta en pediatría, pero también es uno de los trabajos más frustrantes que re hay, porque difícil es trabajar con la familia. bastante difícil trabajar con esto. Como te digo, muchas veces se han terminado enojando mucho las abuelas conmigo, porque es muy difícil entender y nos falta, y creo que como médicos, y el otro día Gaby estaba en un pase y yo lo discutía mucho con los residentes, porque a nosotros mismos como médicos nos cuesta como poner el diagnóstico de sobrepeso u obesidad en un niño, nos Claro, cuesta muchísimo. Entonces, si nosotros como profesionales de la salud, que estamos cuidando de la salud de los niños, nos cuesta como ver esto, incluso la pregunta de uno de los médicos de planta fue, ¿es gordito el paciente? ¿No? Ni siquiera la pregunta adecuada de, chicos, ¿qué índice de masa corporal tiene? ¿Es obeso? ¿Tiene no sabe. sobrepeso? ¿Qué percentilo de peso y de talla está, no? Estamos tan como acostumbrados a que, bueno, es gordito. Gordito, No el es gordito loco que, naturaliza y no es así. Nosotros es un claro, y está problema. muy mal. Yo Nosotros no tenemos que digo, plantear la obesidad como un problema. exacto, y como un problema de salud, que el otro día justamente Exactamente. decía eso que Gaby estaba presente cuando les decía a los residentes, tenemos que entender que el sobrepeso y la obesidad en niños es probablemente la primera causa de muerte que van a tener de adultos. Es la enfermedad crónica no transmisible que más gente mata en el mundo. Insisto con esto. O sea, la mayoría de la gente muere por alguna enfermedad asociada a su sobrepeso y obesidad. Y hoy en niños vemos los mismos problemas que en los adultos. Antes se pensaba que los niños por ser gorditos eran gorditos y nada más y que eran súper saludables. Hoy se sabe que de saludables no tienen absolutamente nada, que es una patología súper grave. Nosotros tenemos en este momento 2 niños internados en el hospital
que tienen que dormir con un dispositivo para poder respirar, porque hacen apneas obstructivas del sueño súper graves con desaturaciones, o sea, duermen con un dispositivo mecánico para respirar. Hemos llegado a esa situación. Una criatura de 10 años y otra de 4 años. No saben lo difícil que es trabajar con esas familias. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos familias son familias delgadas que de pronto desde chico de la nada salió obeso. Son todos obesos. En las dos familias son hiper obesos. Entonces, es muy difícil, Elmer. La respuesta a esto es muy difícil. Muchas Uno gracias. trata yo siempre lo que les digo es que si yo les dijera que su hijo tiene una neumonía y hay que darle un antibiótico, a nadie en su sano juicio se le ocurriría decirme, no, no le quiero dar el antibiótico, que se le vaya solo, no pasa nada con la neumonía, se le va a ir solo, se va a curar. Pero sí te lo dicen con la obesidad. Entonces vos le decís, tiene una enfermedad mucho más grave que una neumonía, crónica, ¿sí? Que le va a traer no solamente complicaciones ahora, sino complicaciones el resto de su vida, con mucha posibilidad de muerte mucho más temprano que una persona saludable, ¿sí? Y vos le decís esto y no. Y le decís, tiene que ir a la nutricionista, necesitamos que se mantenga. En niños también el tratamiento es muy distinto. Uno no pretende un gran descenso de peso, sino una mantención porque tienen la suerte de ir creciendo en talla. Entonces, uno les explica todo esto. Hay familias que son más receptivas y yo he tenido familias que han hecho como un cambio general, porque obviamente no es el chico el que tiene que hacer el tratamiento, es toda la familia, y he tenido familias como muy receptivas con esto, pero te soy sincera, Elmer, la mayoría no. Eso es muy difícil. Es un problema serio. Es un trabajo muy, muy difícil de persuadir, porque me ha pasado esto, las abuelas enojadas de que por qué yo digo que su nieto es gordito y eso es un problema, ¿no? No, Si además no me es lo está ningún discriminando. Me lo está discriminando. Claro, No, yo la estoy diagnosticando. Claro, exactamente. Cuesta mucho ver la obesidad y el sobrepeso en niños como un problema grave, gravísimo de salud. Así que bueno, ese trabajo para ustedes. Saben que Muchas cuál es la gracias. única batalla que se pierde, ¿no? La que se abandona. Así que ustedes toman la posta y la siguen. Eso. Bueno, nos vemos el 25, no nos vamos a ver. Nos vamos Nos a ver al vemos primero. el Claro, va a ser el primero de junio. primero de junio, martes, bueno. Sí. El primer martes de junio. Así que vamos a ver desarrollo. No se olviden de hacer ahora No, claro. preguntas. Tienen que hacer cuestionario y antes del 24 mandar el... Y que eso mandar estaría los bueno por ahí trabajos. discutirlas al otro martes, ¿no, Gaby? Podemos hacer qué sé yo, una media hora y por ahí tomar algunos ejemplos, si Eso. te parece bien, Dale, y hacer un intercambio, me parece total. dale. Mira, estamos terminando, hoy terminamos un poquito más tarde porque son largos Sí, son esto largos los fue. temas, pero por ahí desarrollo, ya sabiendo que queremos discutir los casos clínicos, le hacemos presentaciones más cortas y 2 o 3. Dale. ¿Sí? Bueno, nos Bueno, vemos. chao. Espero que hayan aprovechado. A nosotros este tema nos gusta mucho. Se nota. Profesor, profesora, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos el viernes. Chau, chau. Voy a Gracias. cortar de grabar. Gracias, Chao, chao. chicos. Chao, chicas. Ahí corté la grabación.